Somos como el mate de la mañana, positivamente, por Radio Latina 89.1. En condiciones de presentar a nuestra compañera y amiga que nos trae su columna Ecorevolución para seguir transformando nuestra forma de conectarnos con la vida. Bienvenida Pato Vidal a Positivamente en esta cuarta temporada. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá la estrella como que se hizo esperar, ¿vieron? Claro. Es una cosa, yo no puedo pasar desapercibida. Bueno, estoy muy contenta de volver. Bueno, creo que nunca me fui, pero más allá de eso, de tener presencia nuevamente acá en la radio, de retomar con la columna y de empezar a proponer cosas nuevas como la que vamos a charlar hoy. Así que, bueno, feliz de compartir de nuevo un sábado con ustedes. Me encantó, bueno, me encantó. Con la audiencia. Por supuesto. Aparte, Con es el grupo ese alternativo que tenemos ahí. Hay un grupo, hay un programa alternativo Tremendo. en WhatsApp Programa que alternativo. hacen el programa a la par que nosotros. Pero bueno, un poco decíamos esto. Pato siempre estuvo con nosotros, vino primero como Claro. invitada, la entrevistamos, después se sumó más esporádicamente y a partir de este año ya tenemos la columna bien fija, firme. El año pasado ya terminamos de construirla y este año se suma cada mes. Y este año la propuesta un poco, esto de volver a lo natural, que lo hemos hablado con Pato fuera del aire en nuestros encuentros por ahí post clase de yoga, y un poco la intención, ¿no? de volver a lo natural, de conectarnos con las plantas, ¿no? con la parte sanadora de las plantas. Y en este caso, bueno, empezamos creo que un proceso donde vamos a ir recorriendo varios temas, pero en este caso sobre todo me parece que empezamos con un plato fuerte. Así que bueno, Sí. Presente usted, querida Pato, su columna y el tema para hoy. Bueno, fiel a mi estilo rústico, empezamos con los botines de punta, diríamos los futboleros. Pero me parece que bueno, que es importante esto que decías, primero lo de volver a lo natural. Todo el mundo sabe, bueno, o por lo menos ya le he contado acá, pero el público se renueva. Soy ingeniera agrónoma y por muchos años estuve peleada con mi profesión porque sentía que estaba haciendo algo que no iba de acuerdo a lo que yo sentía por dentro. Entonces, esto de empezar a volver a lo natural y de reencontrarme, estoy en este camino, de querer reencontrarme con la sabiduría ancestral de las plantas, de la naturaleza, y investigar y conectar desde ahí con mi profesión. Entonces, bueno, esto me está haciendo un poquito más feliz, digamos. Qué bueno. Y después, por supuesto, comunicarlo, que está bueno y que lo venía pensando en el camino, que es algo también que me encanta. Por eso mi profesión actual de docente. Y por eso me tienen acá hinchando los cocos. No, para nada. No, compartiendo. Así que, bueno, un poquito eso comentar. Y esto de volver a lo natural, creo que lo estamos sintiendo todos y todas, ¿no? El cuerpo como que nos está pidiendo ya, basta de químicos, basta de esta porquería procesada que estamos comiendo. Creo que somos muchos los que estamos en este camino de querer cambiar lo que comemos, porque es una frase hecha, pero en realidad somos lo que comemos. Nuestro cuerpo es energía flotando y esa energía y esa estructura atómica depende básicamente de lo que ingerimos, sea agua, oxígeno o comida en sí, ¿sí? Entonces un poquito de esto es empezar a cambiar y como decía al principio, conectar desde otro punto con la naturaleza. Volver un poco a las bases, a comer un poco más sano y más conectado con la naturaleza. Sí, reconectar es fundamental en cuanto a esto, saber que nosotros venimos de ahí, o sea, ¿no? Nos alejamos por diferentes cuestiones, pero o sea, está en nosotros ya incluido, no es que es algo que tenemos que de la nada aprenderlo, si nos dejamos guiar por lo que sentimos y vamos a ir buscando seguramente este tipo de vida más natural. Sí, a esto me refería con esto de sentir. Si uno empieza a tomar un poquito conciencia de cómo está su cuerpo o de las sensaciones que tiene en su cuerpo, esto un poquito de la intuición, esa que viene de adentro, te va guiando
hacia hacer cierto tipo de cambios. Bueno, por supuesto que los cambios importantes, como decía el profe Javi recién, es empezar a cambiar nuestra dieta. Y creo que lo que consumimos a veces también no solo depende de la dieta, sino que lamentablemente en la industria farmacéutica y el marketing de lo que nos muestra la tele nos ha hecho consumir cosas o medicamentos que digamos que tapan síntomas nada más. A veces lamentablemente no queda otra, pero estos medicamentos están totalmente mucho más procesados que todavía la comida que consumimos. Y además no sabemos qué tipo de porquería tienen. No digo que los medicamentos sean malos en general, sino que lamentablemente se alejan un poco de lo que es lo natural. Entonces, ¿por qué no volver un poco a esta sabiduría ancestral, a la sabiduría de nuestras abuelas? Y si tenemos un simple resfrío, pues no estamos hablando de cosas graves, ¿no? Pero si tenemos un simple resfrío, ¿por qué no volver al ajo, al té de orégano, como decías vos recién? ¿Sí? Bueno, yo tengo a mi abuelo que él es de Formosa. Y siempre lo cuento porque me asombra, ¿no?, que tenga esta sabiduría. Él ve un yuyo y sabe para qué sirve. O sea, va caminando y dice, me voy a llevar este yuyo que es para el dolor de cabeza, este para la espalda. O sea, sabe un montón y tiene esa... Sí, es para escucharlo y anotar todo. Bueno, entonces, y otra cosa que quería resaltar también es que... digamos, no solamente importa lo que consumimos, sino en qué cantidad lo consumimos. Porque, bueno, todo el mundo sabe, y esto está ampliamente difundido, que para evitar enfermedades cardíacas en algún momento empezaron a decirte que un vaso de vino, porque tiene antioxidantes, un vaso de vino por día te hacía bien. Rayos. Pero un vaso de vino, no estamos hablando de 2 botellas de vino por día, ¿sí? Entonces, lo mismo con la comida, con el agua. También se dice 2 litros de agua por día está bien. Sí, está bien. No te tomes 3 porque vas a empezar a tener problemas. O no tomes 1 porque te vas a sentir deshidratado y mal, ¿sí? Entonces, también depende mucho de la cantidad. ¿Y por qué menciono esto de la cantidad? Y ahora me voy a meter un poco en el tema específico de hoy. Nosotros, por lo general, lo comentaba recién con los chicos, le tememos o le tenemos miedo a lo que desconocemos. Hay un gran, alrededor de esta planta hermosa cannabis que vamos a hablar hoy, hay un gran estigma. Lamentablemente vivimos en un mundo que nos impone reglas, normas, y a veces no solo reglas y normas, sino también mandatos. ¿Sí? Como ahora estamos descubriendo las mujeres que no solamente podíamos ser madres y amas de casa, sino que podíamos ser un montón de otras cosas. Bueno, esos mandatos que vamos rompiendo, los vamos rompiendo en un montón de otras áreas. Y está bueno que empecemos a hablar, y por esto lo decía lo de los tapones de punta, que empecemos a hablar de esta planta en particular, porque le hace bien como medicina a un montón de gente. Entonces, a un montón de personas que sufren y que la pasan mal. Después voy a hacer un comentario sobre algo que viví ayer. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del cannabis. Vamos a enfocarlo como cannabis medicinal. Esto no quiere decir que desconozcamos que el cannabis tiene un uso recreativo, que es la marihuana, que se fuma, o que se comen brownies, que cada uno como adulto puede decidir hacerlo o no hacerlo. Lo importante, me parece, es no juzgar. Sí. Estamos muy acostumbrados a juzgar. Me pasó, o me está pasando en este tiempo, que estoy con una lumbalgia bastante molesta, que me impedía hacer cosas. Y a veces uno recurre a los paliativos más insólitos. Sí. Pero lo que sentís que a tu cuerpo en ese momento le viene bien. ¿Y quiénes son los demás para juzgar qué hago yo con mi cuerpo o qué hace tal o cual con su cuerpo? ¿Sí?
Así como el que no puede dormir se clava un Valium, porque el médico le dijo que el Valium es espectacular. Bueno, hay gente que no puede dormir y fuma marihuana. ¿Está bien o está mal? No sé, dependerá de cómo le cae a la persona o de lo que, bueno, la persona cree que es lo mejor para sí mismo. Con esto no quiero avalar, porque el cannabis, la marihuana no deja de ser una droga. Si bien no tiene tanta dependencia como otras drogas, no deja de serlo. Entonces no quiero avalar un consumo, sino que quiero explicar que existe, que se puede utilizar. Por eso hablaba también de la cantidad que consumimos, ¿sí? No es lo mismo que eventualmente uno tome un Valium o uno fume un porro o lo que sea, sí, con que lo haga habitualmente y tenga una adicción claro, a una determinada sustancia. No importa si la sustancia es natural o si es química. El problema es si tenemos una adicción. Claro. El proceso no interno y psicológico y demás que conlleva eso, ¿no? Porque hablando de esto de que decir de que es una droga, ¿no? También lo es el alcohol y el tabaco, o sea, el cigarrillo común, o sea, y está legalizado y nadie habla y los pibes van por la calle poniéndose en pedo, perdón por la expresión, y parece que como que es gracioso. Qué gracioso, se puso en pedo. No es gracioso, es un tema que habría que charlar, porque además no solamente cuando uno tiene una adicción, está tapando un proceso que no quiere realizar interno de emociones, de frustraciones, de heridas o de lo que fuera. Entonces, el problema no es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos y por qué lo consumimos. ¿Por qué? ¿En qué cantidad? Todos estos detalles que está bueno saberlo y, como decía Pato, desestigmatizar también, sabiendo que hay un uso recreativo que se puede usar, como también muchas personas pueden fumar cigarrillo de tabaco o tomar alcohol, que de hecho lo hacen. Está ese consumo recreativo, ese uso recreativo, pero también está la parte de la planta medicinal, que por ese estigma se pierde un poco toda esa información que podríamos tener y que nos podría ayudar en un montón de cosas. Exacto, bueno, de eso quería hablar también un poquito hoy, porque hay al prohibirse la planta, en el año 61 más o menos, se incluyó dentro de la Organización Mundial de la Salud en un listado de estupefacientes en el que la planta quedó a la misma par que la heroína, por ejemplo, como una droga peligrosa. Entonces, a partir de ahí, como que empezó un cierto estigma de la planta y se la prohibió. Pero en realidad la historia de la planta viene de muchísimo antes. Entre 6.000 y 10.000 años para atrás, ya hay registros de tejidos de cáñamo, ¿sí? Cáñamo sería lo que es la planta en realidad, o sea, no deja de ser cannabis, pero es se denomina cáñamo a la planta, a la fibra de la planta. Bien. Con esta fibra, que es muy resistente, se pueden hacer tejidos, textiles, cuerdas, se hacían velas para navegar, ¿sí? Entonces esto ya era digamos, desde hace mucho, era un cultivo muy utilizado. Además también los hindúes lo utilizaban, ya habían descubierto su actividad psicotrópica, o sea, que alteraba algunas funciones cerebrales, y bueno, lo utilizaban en rituales. Así que es una planta con mucho recorrido, con mucha historia. Y también en nuestro país ingresó por los esclavos africanos, y en el año 1797, miren de cuándo estamos hablando, Manuel Belgrano escribió un manual sobre... él quería fomentar el uso y la producción de lino y cannabis como productos textiles para dar trabajo a mucha gente y para reactivar la industria agropecuaria del país. Bueno, no se ve que no tuvo mucho asidero o tenía que competir con otros cultivos, porque de esto se trata también, ¿no? Esto que decía de... Claro. Hay un dato que me llamó mucho la atención y que es
una pauta de por qué se puede haber dejado el cultivo de lado, es que una hectárea de cannabis puede producir el doble de fibra textil que una hectárea de algodón. Entonces, evidentemente, había algunos quiebres ahí políticos, claro, o económicos, otros intereses, claro, que desfavorecieron el cultivo. Bueno, también había registros en China con respecto a su uso. Y me perdí con lo que iba a decir. Bueno, más que nada esto, que la historia de la planta es de mucha data, ¿sí? Que no solamente se utiliza entonces las flores y demás para fumar o como cannabis medicinal, sino que también la planta tiene una historia como textil y con un montón de otros usos que fueron dejados de lado. Por ejemplo, para hablar de algunos de los usos, esto que le dije que recién que la planta venía de África, se usa el forraje para animales. La fibra se puede usar como celulosa también, o sea, para producir papel, como combustible ecológico, sí, como bioplástico para bioconstrucción. Las semillas tienen mucha cantidad de proteínas y un aceite rico en proteínas, o sea que también se puede usar para hacer aceite comestible. Como material aislante, utilidad en cosméticos. Entonces, la verdad que los usos que se le pueden dar a la planta son muchísimos. Es una planta muy rústica, que se adapta a gran cantidad de latitudes. Lo único que tiene es algunas consideraciones con respecto al fotoperíodo, o sea, la cantidad de luz que tiene que tener por día. Pero bueno, después es bastante flexible. Entonces, creo que su cultivo, digamos, sería como para tener en cuenta, pero bueno, ya les digo, hay ciertas restricciones todavía con respecto a su uso. Bueno, y con respecto a los usos médicos, lo primero que quería mencionar es que se ha descubierto que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, nuestro cerebro tiene un sistema de comunicación de impulsos entre las células de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central y periférico. Este sistema es el sistema endocannabinoide, o sea que quiere decir que nuestro propio cuerpo genera algunas de las sustancias que están presentes en el cannabis. Ok. Sí, eso no lo sabía. Claro, por eso lo quería mencionar, porque no es algo muy habitual que la gente sepa. Entonces, lo que estamos ingiriendo es algo que en realidad ya tenemos, pero sería algo como la insulina, supongamos, ¿no? Nuestro cuerpo genera insulina, pero a veces no la genera, entonces la ponemos de manera externa. Okay. ¿Sí? Bien, con el cannabis medicinal pasa algo similar. El cannabis, la planta tiene diferentes variedades y en sus diferentes variedades tiene diferentes proporciones de especialmente dos compuestos que se llaman THC y CBD. El THC es el maldito, el que está más estigmatizado de todos, el que la OMS todavía no acepta y reniega y demás, que tiene un montón de usos medicinales también, pero bueno, es el que provoca los efectos más mentales. A los alucinógenos. Claro, que se decía, ¿no? Que, claro, que empezás a ver maguipositas. No es tan así, pero... No, claro, no es alucinógeno en realidad, es como una ampliación de los sentidos. Ah, sí. Ok. Altera la percepción. Claro, no, y además, la verdad que no lo puedo explicar bien médicamente, pero lo que estuve leyendo es que también, por ejemplo, se recomienda en sexología para patologías de función sexual. Sí. Por dos cuestiones. Porque el CBD, que es la otra sustancia, relaja y disminuye los niveles de ansiedad, que es uno de los problemas que más frecuente, digamos, cuando uno tiene un problema de disfunción sexual. Y
que además el THC amplifica los sentimientos que uno tiene en la piel, la flor de piel y demás. Entonces que esto intensifica el momento de placer, digamos, ¿sí? Bueno, es entre otros usos. Bien, entonces el THC sería el malo de la película y el CBD, el bueno, que es el que relaja el sistema nervioso. El CBD está un poco más aceptado, digamos, especialmente a partir de algunas leyes, porque, por ejemplo, se utiliza o se empezó a utilizar con mucha eficacia en epilepsia refractaria o en todas las patologías que tienen convulsiones. ¿Sí? Porque detiene esto de manera casi inmediata. Bueno, y no solamente tiene estos dos compuestos, tiene algunos más y algunos que todavía no han sido muy estudiados, como los terpenos, son unos compuestos aromáticos que tiene la planta, que ahora se está empezando a estudiar más cuáles son los efectos específicos que causan en el cuerpo. Bueno, antes de pasar a los usos médicos, me gustaría conversar un poquito de lo que viví ayer. Ayer participé de un conversatorio de madres y padres de niños con autismo, niños, adolescentes y adultos con autismo. La verdad que fue bastante fuerte, más allá de que yo soy docente de educación especial. No soy docente de educación especial, pero trabajo en una escuela de educación especial, entonces estoy en contacto con chicos a veces con esta patología o con este diagnóstico, o como le queramos decir, porque tampoco está bueno etiquetarlos en algo, pero sí que tienen una cierta dificultad. Y bueno, los padres o madres que charlaron, la verdad que hay que estar en esos zapatos. Los testimonios que daban, miren, si después de escuchar algo así uno no es empático realmente con con esas dificultades y con lo que la planta puede lograr, bueno, no lo es con nada, ¿sí? Porque entre una de las cosas que más me impactó, una mamá que con 2 hijos, uno con epilepsia, con unas convulsiones tremendas, y otro, o sea, son únicos 2 hijos, los dos con discapacidad, uno con epilepsia y el otro con un grado severo de autismo, también con convulsiones, los dos se autolesionan o lesionan a los demás. Entonces, ella contaba, dice, no es lo mismo un niño de 3 años que se desnuda y sale corriendo por la calle, o que se pelea y vos lo corres y lo alzás, a un chico de 12 años que ya te pasa, o de 15, y ya no lo puedes sostener. Esta mamá contaba que encima, además, en un momento de su vida estuvo en España. Lo que contaban todos es que desde la medicina tradicional nunca les dan una respuesta acertada, que los llenan de medicamentos y que a veces toman 7 pastillas diferentes, medicamentos fuertes, antipsicóticos, y que ni siquiera con eso a veces se paran las convulsiones, y que cada vez los medicamentos son más fuertes. Y todos coincidían en que la primera noche, y que por supuesto no duermen, no duerme ni el niño o el adolescente, no duerme la familia. Uno contaba, no duerme, ni siquiera dormían mis vecinos, que no controlan esfínteres. Eso es otra cosa que me llamó, o sea, que me golpeó mucho, porque hablaban de una persona ya de una cierta edad, adulto, que dice, el cannabis me hizo recuperar la dignidad como persona. Yo no podía hablar ni me podía relacionar con personas porque no controlaba esfínteres. Entonces el cannabis le devolvió la dignidad. Imagínense él
Qué digamos, fuerte. lo Sí, fuerte. sí, sí. Lo fuerte. O sea, lo que le cambió la vida, una simple gota de aceite de cannabis. Algo que todavía está prohibido y que ni siquiera puede, pues, más allá de que, bueno, está legalizado a medias, pero que ni siquiera está totalmente legalizado que él mismo lo pueda producir en su casa, o Claro. sea, cultivar. Bueno, continuando con lo de esta mamá y sus 2 hijos, dice, fue un momento de tal desesperación, los médicos no nos daban respuesta, que nos daban vuelta a la cara, que los culpables de todo éramos nosotros. Un momento de tal desesperación que con su marido pensaron en quitarle la vida a los 2 hijos y quitársela a ellos. Ah, Por eso al principio hablaba de no juzgar, porque la verdad Sí, es llegar que a hay ese que estar punto. en los zapatos de esas personas para llegar a ese tal extremo de no querer seguir. es que yo me imagino, porque digo, lo veo en muchos padres, esto de la frustración a veces que le genera un capricho del hijo, ponele un berrinche del Sí, un hijo berrinche de- en el supermercado, en casa, o saliste a la plaza y no disfrutaste porque tu hijo se puso ese berrinche en vez de disfrutar de la plaza también. Y digo, a veces he visto muchos padres hasta largarse a llorar, decir, no sé, no puedo No más. puedo más. Sí, no Imagínense eso 24/7 por 365 días y, Y, no por 2 años o 3, Toda la vida. continuado. Y después llega la adolescencia y muchos lo hablaban ayer también, llega el cambio hormonal y entonces se desequilibran de nuevo. Entonces el cannabis llegó a esas familias, era lo que contaban en común todos, para cambiarles la vida. La primer gota de cannabis o las primeras 2 los hizo dormir toda la noche. Oh, Dice, y entonces contaban algunos, dice, me acosté al lado de mi hijo, hacía años que no lo podía abrazar y lo abracé. Tremendo. sí. O nos sentamos al lado y llorábamos porque pensábamos, lo pasamos de rosca, lo matamos. Claro. O sea, cosas fuertísimas. Por eso lo quería comentar, porque a veces vemos una marcha en la calle y decimos, oh, estos 4 gatos que están echando las guindas ahí para que se legalice el cannabis, son los zurdos, o son estas viejas que tienen Porreros, dolores. como dice. Claro. Y no importa si son 4, 20, 200 o 4.000. Lo que importa es que hay familias detrás de eso sufriendo. Sí. Personas, niños, adolescentes que están sufriendo. Entonces, ¿por qué negarles algo que debería ser un derecho como la salud? Con respecto a esto, la ley ha avanzado un poco. En Argentina tenemos la ley 27.350, que supuestamente legalizó, en principio, la porque se da un paso para atrás y 2 para adelante, y 2 para adelante y 3 para atrás, voy así. ¿Cómo se dice? Perdón que me Sí, trabé. sí. La reglamentación de la ley, en principio, era restringir el acceso al cannabis solo a las personas que tenían epilepsia refractaria. Entonces quedaban por fuera un montón de otras patologías. En noviembre del 2020 se cambió la reglamentación y otorgaba autorización a todos los que estuvieran registrados, pero en marzo del 2021 una nueva resolución del Ministerio de Salud prohíbe cultivar en el exterior, por ejemplo. Entonces, hay un montón de agujeros en la ley. No sabés si podés cultivar en maceta o adentro, o si afuera en tu patio sí, pero no en el exterior. ¿Sí? Lo que está claro es que ya el INTA, el CONICET, universidades pueden estudiar la planta, que ya es bastante avance, pero no está claro con respecto a los autocultivadores, ¿sí? O los cultivadores solidarios, porque también tenemos que tener en cuenta que la planta, si bien produce mucho, para hacer el aceite, que es muy concentrado, se necesitan varias plantas, se necesita mezclar plantas para obtener el mejor aceite de acuerdo a la patología. Entonces, no es que ponemos una plantita en casa y listo, ya solucionamos el inconveniente. Y la otra es que lamentablemente va pasado, es que también llega la policía con alguna denuncia, levantan todas las plantas y no les importó. ¿Sí? La persona que está detrás de esas plantas se está quedando sin su medicina.
¿sí? Entonces, es un tema bastante importante que creo que está bueno charlarlo, que habría que desmitificar un poco y apoyar un poco también a las asociaciones de cannabicultores en esta tarea que hacen de tratar de legalizar por completo el cannabis. Y bien, solamente como para terminar, algunos de los usos médicos. Sí, por ahí se me ocurre que podríamos hacer también una segunda parte por ahí después, o sea, más de mencionarlo para explayarse un poco más los usos médicos, sí, para que no quede en tampoco específico, claro. Pero bueno, sí. Mencione. Bueno, perdón. No, me estaba produciendo el aire. Sí, podemos hacer si quieren, porque la verdad que da para mucho, para charlar podemos mucho. Hacer una segunda entrega. Bueno, yo mientras me sigo capacitando y sigo conversando, porque tampoco quiero dar nombres, sé que hay mucha gente acá en Bahía Blanca, de hecho hay una ordenanza municipal que muy importante que se hizo ahora el último mes, que creó un grupo de trabajo, un grupo consultivo, en el cual participan la municipalidad, el Consejo Deliberante, las asociaciones de cannabicultores de Bahía Blanca, las universidades, el INTA, el CONICET. Es un grupo de trabajo que va a sentar bases para la reproducción de la planta, para generar aceite. Hay también un laboratorio acá en Bahía Blanca en el que se puede, un laboratorio público en el que se puede testear el aceite que uno produce para saber qué calidad tiene, qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por delante y que está bueno siempre sumar con respecto a eso. Y bueno, con respecto a los usos médicos, como decía antes, todos los TGD, trastorno generalizado del desarrollo, autismo, depresión, dolores crónicos, se utiliza mucho en la tercera edad para dolores, artritis reumatoidea, todas las enfermedades reumáticas. Se empezó a utilizar mucho hace unos cuantos años atrás para acá, porque frena los vómitos, entonces los pacientes que se hacen quimioterapia consumen cannabis para frenar las náuseas y los vómitos. Como decía antes, en epilepsia o enfermedades que convulsionan para frenar esto, glaucoma para bajar la presión intraocular, esclerosis múltiple, Alzheimer, y la lista es larguísima, podríamos seguir. Pero bueno, lo importante, como decía antes, es que tratemos de pensar que no deja de ser una planta medicinal, que puede tener su uso medicinal o su uso recreativo, que somos adultos, que podemos decidir, que hay una ley, que tampoco podemos ir en contra de la ley, ¿sí? Que en este momento la ley no nos habilita por completo a cultivar en casa, ni a consumir, ni por supuesto menos a comercializar. Pero bueno, que no, deberíamos empezar a hablar de esto, que no tiene que seguir siendo un tabú. Que esta planta es una planta maravillosa, que tiene muchísimos usos, que le da calidad de vida a un montón de personas. Y dignidad, eso me gustó. Sí. Y sí, exactamente. Bien, acá tenemos un mensajito de Ana que dice: hola, estoy escuchando tu experiencia, Pato. Realmente vivimos en un mundo donde los intereses económicos privan sobre la salud. Gracias por traer este tema para reflexionar. Buen fin de para todos. Sandrita dice: gracias por abrirnos los ojos y el corazón, Pato. Así que bueno, Pato querida, me parece que sí, Marce muy también bueno. Dejó un mensajito, dice: muy buena la columna de Pato, es verdad, el tema da para mucho, gracias. Bien, por ahí podemos planificar con tiempo una segunda entrega para ir más profundo. Así que bueno, Pato, gracias. Gracias por la entrega. Sí. Y por el compromiso también con ese tema. Y nos dejarás pensando, te digo, sí. La verdad es muy fuerte todo lo que contaste. Bueno, yo como les dije, me voy a seguir poniendo en contacto con las personas de Bahía Blanca que trabajan ya hace rato en este tema, que están mucho más especializadas en el tema que yo. Yo vengo de cara rota simplemente a exponer lo poco que sé o lo que estuve investigando. Y bueno, pero para esto, para que empecemos a ver el tema desde otro punto de vista.
Muy bien. Bueno, esto ha sido la columna Eco-Revolución y miércoles que estamos revolucionando. Me parece perfecto. Así que bueno, nosotros vamos a ir a una tanda. Gracias, Pato, querida, por estar. Y nos vemos el mes que viene con una nueva columna. Y quizás somos como el mate de la mañana. Positivamente. Por Radio Latina 89.1.